Los explicadores. Para presentarnos, clarito está. Nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. Amigos, muy buenos días, bienvenidos. Estamos aquí en Clarito está, Sebastián Oleas y Vicente Albornoz, nuevamente con cámaras grandes y todas las de ley. No sé si es bueno o malo, Vicente. O sea, evidentemente es malo. Sí, creo que yo... Si bien tenemos mala voz, tenemos peor cara. Claro, tenemos un físico para radio nosotros. Sí, claramente. Exactamente. Pero insisten en que salgamos en la tele, así que... Estamos en la tele, saludemos, hola. Hola, hola. Hola, hola. Para aquellos que nos quieran ver en streaming... Estamos en el canal de YouTube de Radio Democracia, Exa FM. Pásense a la radio. O si no, simplemente sigan oyendo. Pero en todo caso, queremos agradecerles mucho a todos ustedes por los comentarios gentiles y generosos que hicieron en nuestro anterior programa, el programa de temas demográficos en que hablamos. Y yo dije una barbaridad, me disculpo. ¿Sí? Sí, dije una barbaridad. No la voy a repetir porque fue realmente una barbaridad. Después pensé... Totalmente políticamente incorrecto, no es que lo pensé, pero simplemente mezclé palabras que no había mezclado. Así que para aquellos que se dieron cuenta, me disculpo. Para los que no se han dado cuenta, da lo mismo. Yo no me di cuenta, estamos bien. Pero el punto era, el dato que a muchos oyentes se les quedó grabado fue... ¿2.4? No, el 24 millones creo que era con la población del Ecuador. 24 millones de habitantes para el 2050. Se estima que la población del Ecuador se estabilice en alrededor de 24 millones de habitantes para el año 2050 y luego empiece a bajar. Como explicamos en el programa anterior con la tasa de fertilidad. Un montón de ecuatorianos en un país que no va a cambiar en tamaño. Sí, por lo tanto tenemos que hacernos más tolerantes, más ordenados, más organizados. Sí, y empezar a hacer cambio rápido. 2050 está a la vuelta de la esquina, 30 años. Sí, 30 más años, o menos como el año 90. Exacto. Está tan cerca el 2050 como 1990. Sí, nosotros vamos a estar bastante más viejos para el 2050. Duda. Pero hay que prepararnos porque estamos cerca de un crecimiento demográfico que va a frenarse algún día. Claramente veremos qué es lo que se hizo con respecto a la seguridad social. Sí, exacto. Ojalá hagan algo porque si no estaremos en serios aprietos. En serios aprietos. Qué educado eres, Sebastián. Totalmente. Sebastián, tú tienes el dato de la semana. Sí. Adelante. 10.2. 10.2. Muy bien. 10.2. Crecimiento de la economía china en 1900. En el 2007. Correcto. No, mentira, no es eso. 10.2 mil millones, ese es el número. 10.200 millones de dólares. Es lo que el paquete de recursos que va a recibir el Ecuador de los organismos multilaterales. Multilaterales, partiendo por el Fondo Monetario Internacional y otros multilaterales. El Banco Mundial. El BID parece que también va a poner el plata. Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, el Fondo Latinoamericano de Reservas, FLAR. El FLAR, sí. Y otros tantos. ¿Qué más? Hasta el Banco Francés del Desarrollo. Sí. Algún otro banco por ahí. Y en total nos van a dar financiamiento en los próximos 3 años por 10.200 millones de dólares. Sí, pero hay que aclarar que siempre y cuando hagamos la tarea bien. Sí, vamos a ver que hay como 3 grupos de plata en esos 10.200. No es que agarran y dicen, señores, aquí está 10.200. Cheque en blanco. Haga lo que quiera. Te pongo en la cuenta corriente y gástate como loco, resuelve. Pero no funciona así. No funciona así. Vamos a analizar que justo el programa de hoy va a ser exactamente sobre eso. Ahora, 10.2 millones, 10.2 mil millones, ¿mucho o poco? Todo es muy relativo. Totalmente. En economía. Pues claro, salimos así la clásica respuesta tangente del economista. Y que te liberas de responder algo. Exactamente, dices depende. Depende contra qué se compara. Es menos de lo que necesitamos, pero es más de lo que esperábamos. Al menos de lo que tenemos. Sí. Y por una vez parece que no van a ser los intereses chulqueros de ciertos bancos asiáticos. No, todo lo contrario. Sí. Los plazos son largos, los intereses son bajos. Siempre y cuando las cosas... La deuda no es la mejor idea siempre, pero ya que estamos endeudándonos, no nos queda otra salida que seguir en esto hasta lograr encauzar un poco más la economía de este país. Es correcto. Y justamente el programa de hoy va a ser sobre eso. Sí, vamos a hablar en general sobre, este acuerdo, más generalmente se asocia sobre todo este acuerdo al Fondo Monetario Internacional. Sí. Pero hay otros organismos, como mencionamos. Pero, Sebastián, tú ibas a hablar un poco de por qué existe, para qué existe, cómo es un poquito la historia del Fondo Monetario. No sé si ustedes recuerdan, alguna vez hicimos un programa sobre el origen del Fondo Monetario Internacional. ACFU. Sí, pero creo que es importante recordar, el Fondo Monetario Internacional junto con el Banco Mundial surgen al final de la Segunda Guerra Mundial, conferencia de economistas en Bretton Woods, donde los gringos se sobreponen a los ingleses. Correcto. Sí, Keynes también participa en esta reunión. Keynes estaba viejo y enfermo. Correcto. Y no logra imponer, digamos, esta moneda, que para él hubiese sido ideal que hubiese sido la libra esterlina, pero no lograron. Y terminó siendo el dólar la moneda de cuenta internacional, ¿sí? La moneda de reservas internacional.
Pero aparte de eso, se forman estos organismos, tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial, y se crean para tratar de promover la estabilidad económica en el mundo, alrededor del mundo. ¿Sí? Porque quedan ciertas... Bueno, el mundo estaba completamente destruido, ganadores y perdedores después de la Segunda Guerra Mundial, pero quedaban ciertos malos recuerdos, digamos, de la década de los 30, década de los 20, en los cuales crisis económicas precipitaron ciertos eventos políticos y eventualmente terminaste con conflictos bélicos, ¿no es cierto? Un poco Bretton Woods. Bretton Woods es un pueblito en Estados Unidos. Sí, cerca de Connecticut. Sí. Al norte de la costa este. Atlántica de Estados Unidos. Este. Si no me equivoco, es un sitio de esquí. Sí, es un sitio de esquí muy lujoso. Sí, pero la reunión fue en verano. En verano, claro, no había nieve. Tenían un montón de pasto y árboles. Tenían un montón de hoteles. Sí, desocupados. Desocupados, entonces... La gente hacía mucho turismo, digamos, al final de la guerra. No, además era verano y era un sitio de resort de nieve. Cuando no hay nieve, no hay turistas. Y claro, no había turistas, hicieron una reunión, se reunieron de todos los países que estaban aliados con Estados Unidos, Inglaterra, Francia y... Así como se estaba generando, digamos, la Organización de las Naciones Unidas. Exactamente. Estaba también armándose este esquema de, digamos, de organizaciones financieras para controlar los vaivenes de la economía mundial. Y un poco podríamos decir que Bretton Woods fue fundado... el Fondo Monetario fue fundado para evitar guerras. Correcto. Un poco con la visión de una crisis económica muy grande puede terminar siendo una manera de arrancar un conflicto entre países. Sí, puede caldear los ánimos si tienes, generalmente despierta ciertos, digamos, ímpetus nacionalistas dentro de los países. Cuando la crisis es muy profunda, siempre tienes este Salvador Mesías que va a salvarte absolutamente todo. Lo hemos visto. Lo hemos vivido. Sí. Y es importante, Bretton Woods fue el punto donde se reunieron en el verano del año 44. Ya cuando era evidente que Estados Unidos iba a ganar la guerra, se empezó a pensar ¿qué vamos a hacer después de la guerra? Claro, y hay que recordar que podemos mencionar que en nombre del Ecuador, o sea, uno de los representantes del Ecuador era Sixto Ramayén, que un joven Sixto Ramayén. Un joven miembro de la Embajada del Ecuador en Washington, creo. Estaba haciendo una pasantía en la embajada ahí, muy joven, el arquitecto de formación. Exacto. Pero estaba ahí, quién sabe haciendo qué. Y le llevaron, venga, le dijeron, vamos. Y le fue bien. Sí, o sea, estuvo ahí, digamos. Estuvo ahí. Pero bueno, y eso, vamos a entrar un poco más adelante, ¿cuál es el rol del Fondo Monetario en este acuerdo que el Ecuador está a punto de firmar con ellos? Y lo haremos luego de una corta pausa, pero no se olvide. ¿Todo el banco? Grupo Promérica. Ya volvemos. Los explicadores. Para presentarnos, clarito está. Nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. Amigos, volvemos. Sebastián Oleas y Vicente Albornoz aquí en Clarito está. Y lo que vamos a hacer en este momento es hablar un poco más en detalle de el Fondo Monetario y el Ecuador. Exactamente. El Fondo Monetario del Ecuador ha tenido, si no me equivoco, desde los años 80, desde que tú y yo tenemos uso de razón, si no me equivoco, 13 acuerdos con el Ecuador. Está siendo generoso, está asumiendo que tenemos razón ahora. Pero bueno. Desde que la gente empezó a creer que teníamos uso de razón, claro. Ha tenido 13 acuerdos, hubo acuerdos anteriores en las famosas cartas de intención. Sí. Esas cosas que tuvieron muy mala fama en los 90. Y generaron una reputación muy mala del fondo. Y del Ecuador. Sí. De la que se han apalancado, por ejemplo, estos angelitos del Jubileo 2000, todas estas cosas. Ahora, ¿qué es el Fondo Monetario ya? A ver, el Fondo Monetario, como habíamos dicho, es una institución curiosamente creada para, en base a evitar grandes crisis económicas, también evitar guerras. Eventualmente, sí. O sea, como derivación. Pero en el fondo, si tú lo ves, fue fundada en la mitad de la Segunda Guerra Mundial, o el final de la Segunda Guerra Mundial. El tema guerra tiene que haber estado presente en cada neurona de los cerebros. Claro, estaban ahí todos traumados por el conflicto de casi 6 años, que fue global. O sea, claro, mucha destrucción. Estaban ya en el quinto de los 6, en el quinto año de 6. Exacto. Entonces, el tema guerra tiene que haber estado muy presente y el cómo evitamos una guerra, ¿no? Y como decíamos, el Ecuador ha firmado 13 acuerdos desde los años 70, digamos, y de esos solo ha cumplido 3. Sí. Esos acuerdos son acuerdos que el Ecuador firma en el fondo, ¿qué es el Fondo Monetario? En el fondo es un banco. Sí, al final del día te presta plata. Correcto. Y te presta plata a cambio de ciertas garantías, digamos. Correcto. Sí. ¿Cuál es el proceso para pedirle plata al Fondo Monetario? Básicamente, el Ecuador va y presenta una carta que dice:
señores del Fondo Monetario Internacional, necesito plata. El gobierno del Ecuador les pide tanta plata y tenemos y aquí viene la palabra clave, la intención para poder pagarles a ustedes, esa parte no dice, pero es obvio, y tenemos la intención de mantener esta política económica con el objetivo de poder pagarles a ustedes. De ahí su nombre de carta de intención. O sea, manifiesta su intención explícita de que a cambio de los recursos que te transfieren, tú vas a tomar ciertas medidas, vas a tomar ciertos pasos que garanticen que eventualmente puedes devolver esa plata. Es como un pliego de peticiones, pero al revés. Exacto. No es lo que yo pido, sino lo que yo ofrezco. Si yo pido plata y a cambio yo me comprometo a llevar a cabo una política económica así, que me permitirá poder repagarle a usted. Correcto. Y esos son todos los acuerdos. Fecha exacta de fundación, 27 de diciembre de 1945. Pero obviamente esto fue después de la conferencia de Bretton Woods. Ahí es cuando se funda. ¿Sí? Importante. Sí, ¿no? Entonces, eso es una carta de intención. Y la carta de intención normalmente es un tema que se lo conversa largamente. Claro, no es que el pedido y la aprobación llega de una, sino que es un proceso al que se llegan distintas misiones, evalúan toda la economía, ven los pasos porque que tienes que dar. La gente del Fondo Monetario son, primero, antes que nada, banqueros. Sí. Te prestan plata y para que tú les repagues. Sí, claramente no te están regalando la plata. No te están regalando la plata. O sea, quieren que les devuelvas. Te están cobrando un interés que es más bien bajo, no bajo en relación al mercado internacional. Sí, claramente tú podrías obtener, pues, supongamos, sí que podrías obtener recursos emitiendo bonos, si es que tuvieses bonos soberanos, si es que tuvieses, digamos, una economía sólida y alta probabilidad de repago, cosa que no es el caso de Ecuador en este caso. Exacto. El Ecuador, si se va a los mercados internacionales, si estuviéramos con buena fama en los mercados internacionales, nos prestarían al 4 o 5%. Correcto. Con la mala fama que tenemos hoy día, nos están prestando al 10%. 10%. El Fondo Monetario nos va a prestar, el Fondo y el resto de instituciones nos van a prestar entre el 3 y el 5%. O sea, nos prestan a buena tasa. Mejor de lo que podríamos conseguir. Claro, a Estados Unidos los mercados les prestan al 1%, a Alemania al 0,7%, pero bueno, nos prestan a una tasa que es mejor que la alternativa. Mejor que la alternativa. Claramente. Ok, pero entonces son unos banqueros, indiscutible. Sí. También son unos diplomáticos, ¿eh? Sí, claramente. Unos diplomáticos, el clásico diplomático que te dice todo, pero te lo dice de una manera tan educada que tú no te das cuenta. Claro, o tienes que sentarte a entender qué es lo que te están diciendo. Sí. Por eso tienes que tener buenos diplomáticos también al otro lado. O tienes que entrenarte para hablar el idioma diplomático. Exacto. ¿Ya? Entonces, cuando el Fondo Monetario habla de un montón de cosas, uno tiene que entender eso es importante, eso no, eso es importante, eso no. Hay que aprender a leer entre líneas. Como buenos diplomáticos. Como buenos diplomáticos, ¿no? Entonces lo dicen, pero no lo dicen, lo insinúan. Todo lo insinúan, pocas cosas dicen, muchas cosas. Pocas cosas son explícitas, sí, pero hay mucho subtexto ahí que hay que leer. Correcto. Entonces, segunda característica, la gente del Fondo Monetario son, primero, unos banqueros. Segundo, unos diplomáticos. Y tercero, y esta es la parte interesante, son casi unos auditores. Sí. ¿Ya? Sí. Digamos, como una consultora / auditora que te va a decir, ¿sabes qué? Todo esto está mal aquí. Entonces, tienes que arreglar estas cosas. Tú presentas el primer borrador de la carta de intención, porque es una carta, ¿no? Que dice, tenemos la intención, por eso es la carta de intención. Sí. Entregas el primer borrador de la carta de intención y te dicen, ya, muchas gracias. Ya le contestamos. Empiezan a revisar y entran con esa actitud de... Auditores. No sé, sí, pero auditores cruzados con sabuesos. Sí, por poco, ¿no? Así. Sí. Así que huelen así. Y encuentran, este dato está mal. Este dato no me suena, no me cuadra. Aparte que tiene un montón un montón de economistas y tiene un montón de economistas talentosos además. Y un montón de información. Sí. Entonces, mucha práctica además. Cogen esos datos después de haber estado en un montón de países donde les han tratado de meter gato por liebre y son muy hábiles en revisar esos datos y en decir, mire, este datito no me cuadra. Quizás este dato no es consistente con esta otra información que tenemos así. Y le pedimos que por favor revise. O la proyección de esto no es consistente con la proyección de aquello. Exacto. Y ahí empieza un poco la negociación. Es la parte diplomática. Sí, después empieza la negociación, que es la parte un poco más entre técnico, diplomático y bueno, como toda negociación tiene muchos elementos de negociación. Exacto. Y ese es el punto que vamos a ver luego de una corta pausa. Los explicadores. Para presentarnos, clarito está. Nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. Amigos, volvemos. Sebastián Oleas y Vicente Albornoz y estamos hablando de que en el fondo los del fondo son unos auditores. Y el título de este programa
es ¿qué es el fondo en el fondo? Exacto, ¿Ya? ¿qué es el fondo en el fondo? Entonces, ¿qué es el fondo? El primer fondo con mayúscula, en el fondo es en minúscula. Al fondo en el fondo. ¿Qué es el fondo en el fondo? ¿Ya? Entonces son una mezcla de banqueros, diplomáticos y auditores. ¿Ya? Lo que sí no son, y eso quiero insistir, no son chulqueros. No, te o sea, cobran digamos unas que no te tasas. cobran intereses de chulco. No. Interés de chulco es, por ejemplo, los créditos que dan los chinos. De 10 No, el a que 12%. contratamos hace un mes, 10,75%. En bonos soberanos. Eso es interés de chulco. No, Exacto. son banqueros, diplomáticos y auditores. Pero claramente hay que decir que tenemos que contratar deuda a interés de chulco porque básicamente no tenemos alternativa en este punto. No hay claro. quien te quiera prestar a tasas más bajas. Bueno, pues que es obvio, ¿no? Si tú puedes endeudarte al 3%, no vas a endeudarte al 11%. Exacto. Pero si te endeudas al 11% es que no hay otra opción que Pero supongo que endeudarse al 11%. mejor es tener esa plata que no tener plata. Correcto. Entonces, el Fondo Monetario le entregamos nuestra primera carta, el borrador de la carta de intención, y dice, a ver, vamos a ver, y empieza a revisar y sumar y restar y ver que todos los datos cuadren. Y con esa actitud que tienen mezcla de sabueso con auditor, con investigador privado, algo así, empiezan a rebuscar los datos y no me cuadra, sí me cuadra. Y concretamente en el caso ecuatoriano se pasaron un buen tiempo analizando los datos y claro, había una dificultad adicional. ¿Cuál es? Los datos estaban, en muchos casos, heredados del gobierno anterior, calculados con unas metodologías que quién sabe Dios de dónde salió. Entonces, los del fondo creo que decían, este dato no me cuadra, y los técnicos ecuatorianos decían, a mí tampoco. Unas metodologías poco ortodoxas. Sí, totalmente heterodoxos en los cálculos. No hay mucha información, no hay. Entonces, por ejemplo, tienes buena información de gasto del sector del gobierno central, pero el sector público es más que el gobierno central. Y de eso no hay mucho. Tienes poca información, lenta en entrega de... ¿Cómo están los gobiernos seccionales? ¿Le estás pasando plata a los el gobiernos IES, seccionales? El IES oscuro. Las empresas públicas. Entonces, cuando quieres hacer el cálculo de las finanzas del sector público, es más difícil de hacer. Es bastante más complicado de hacer. Y los datos de la deuda, y unos pasivos que sí, otros pasivos que no, y unas deudas que sí, y otras que no. Esto para nosotros no es deuda. No, pero si es deuda. No, para nosotros no es deuda porque... Exacto. Entonces, la parte de la auditoría parece que fue bien larga con esta negociación del fondo porque no cuadraban los datos. Exacto. Y más bien de vez en cuando los ecuatorianos decían, vea, este no cuadra, y los del fondo decían... Este no cuadra. Los del fondo decían, yes, no cuadra. No cuadra. Y después volvían a recalcular y los del fondo hacían notar, mire, este no, tampoco, no es consistente el uno con el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ha sido una negociación larga y complicada, en parte porque había que ponerse de acuerdo en un programa complicado. Exacto. Y en parte porque había que tener claro la situación del país. Porque al final el acuerdo lo que va a decir es, yo voy en los próximos años a mejorar aquí, mejorar allá, reducir aquí, aumentar acá, pero todo arranca de cómo estoy ahorita. Tienes que hacer una línea base, digamos. Sí, claro. Así es como está, señor. Sí, pero el problema es que no sabíamos cómo estábamos. Así de mal se recibieron los datos. Y ahora ya sabemos mejor cómo estamos. Asumo que ya sabemos un poquito mejor. Sí. Al menos ya digamos, se han ido acercando los datos del Fondo Monetario y del Ecuador sobre las finanzas. En algún momento, por ejemplo, nos alegramos de que se empezara a publicar nuevamente la ejecución presupuestaria, ¿te acuerdas? Claro, eso es lo que te digo. Eso está publicado al día. Okay. Y todo indica que está bastante bien calculado. Eso es del Ministerio de Finanzas. Sí. Pero lo que es... IES, por ejemplo. IES... oscuridad. Gobiernos seccionales, empresas públicas. No necesariamente oscuro, pero bien atrasado, ¿no? O sea, te entregan los datos bien... Sí, pero tú ¿cómo puedes decidir sobre algo que no tienes claro sobre cuál es el estado actual, ¿no es cierto? Entonces, ese fue el segundo problema con el Fondo Monetario, ¿no? El primero fue la negociación, y como toda negociación, se mete un poquito de todo, ¿no? Ya. Entonces, ahí estoy seguro que nos acercamos a los alemanes y les dijimos, señores, ayúdenos, y nos dijeron, claro, yo les voy a ayudar con mi voto en el Fondo Monetario. Nos acercamos a los gringos y dijeron al gobierno norteamericano, ayúdenos, y nos dijeron, claro, yo les voy a ayudar. Hay que recordar que este crédito... Yo le ayudo, pero no se olvide de votar en tal sitio de tal manera. Es la parte diplomática. Es la parte diplomática que tú negocias y entonces... A cambio de algo. Exacto, entonces... Claro, tenemos algunos aliados incondicionales como los países de Sudamérica, no sé, Brasil, Chile, etc. Hoy por ti, mañana por mí. Además pero tenemos esos y otros nos dicen no se olvide de hacer esto. O te recuerdan. Verás. Tal vez le voy a apoyar a usted, pero no me he olvidado que en tal fecha usted no me apoyó en tal cosa. Les recuerdo. ¿No? Entonces, que usted votó en contra, no sé, te prometo que no sé, lo que voy a decir es total especulación, pero tal vez le pedimos el voto al Japón y el Japón dijo... Lo vamos a considerar, pero no nos hemos olvidado que el Ecuador no votó a favor del Japón, sino votó a favor de Irán hace 4 años
en la elección de un miembro del Consejo de Seguridad. ¿Ya? Entonces, esas cosas también existen. Pero bueno, largamente se discute por aquí, por allá, súbale un poco, bájale otro poco. Y se llegó a un interesante acuerdo que cambia un poco lo que habíamos vivido en el pasado. Porque este es un acuerdo con el Fondo Monetario, todos los del pasado, que creo que son, a más de los 13 que ya hablamos, creo que son unos 16 o 17 desde que el Fondo Monetario se fundó, todos habían sido de un año. Acuerdos de un año. Sí, este acuerdo es de 3 años. Y por lo tanto puede ser de una cantidad bastante más grande. Claramente. Entonces, el Fondo Monetario nos va a prestar 4.200 millones de dólares. Ok. ¿Sabes para qué? Para aquello que el gobierno ecuatoriano considere adecuado. Si el gobierno ecuatoriano con ese dinero quiere subir un gasto, cubrir una deuda, subir un gasto, yo qué sé, en defensa, o subir el gasto social, o subir el gasto en salud, o evitar que caiga el gasto en salud, o subir las inversiones en la región amazónica, eso está a disposición del gobierno ecuatoriano. Pero clarifiquemos que este no es un cheque en blanco. No. O sea, obviamente no te estoy imponiendo y no estoy diciendo dónde tienes que gastar, pero claramente tienes que justificar dónde vas a gastar, ¿no es cierto? Es más, tienes que gastar con sabiduría, y a la sabiduría en el gasto, volvemos luego de una corta pausa. Pero no se olviden, Produbanco, Grupo Promérica. Los explicadores. Para presentarnos, clarito está. Nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. Estamos aquí, Sebastián Oleas y Vicente Albornoz, hablando de qué es el fondo en el fondo. ¿Qué es el fondo en el fondo? Exactamente. Y en el fondo no es más que un sitio de banqueros muy hábiles en diplomacia y con un instinto de auditores externos desesperante. Sí, son muy exhaustivos. En el fondo, eso es el Fondo Monetario. Claro. Y te prestan plata a los países cuando los países presentan buenas formas de repago. Llámese van a programas económicos. Van a expurgarte, van a mirar qué es lo que te falla. Sí. Te van a decir esto que te falla lo tienes que ordenar si quieres la plata. Correcto. Y entonces el Fondo Monetario llegó no a un acuerdo, el Fondo Monetario no ha llegado a un acuerdo con el Ecuador. No. Llegó el equipo técnico del Fondo Monetario, que se le conoce como el staff. ¿Has visto típicamente en las películas sobre conciertos hay un fulano que siempre tiene una camiseta que dice staff, es el equipo? Claro, lo que pasa es que, como tú decías, esta es la parte diplomática, ¿no es cierto? Cuando tú vas a firmar, digamos, acuerdos comerciales entre países, no es que van y se sientan los presidentes de los países, no, pero es un montón de gente haciendo el trabajo y solamente los presidentes llegan al final para la foto y la firma. Correcto. Entonces, básicamente es lo que el equipo llegó a un acuerdo con el equipo del Ministerio de Finanzas, el equipo del Fondo Monetario, llegaron a un acuerdo y el acuerdo dice que el Fondo Monetario le prestará al Ecuador 4.200 millones de dólares. Es correcto. ¿Para qué? Para lo que el gobierno quiera. ¿Y a qué se compromete el Ecuador en su carta de intención? Cosa interesante. Bueno, había una serie de filtraciones, de comentarios, de chismes, pero parecería que básicamente... Me parece que va a ser las cosas estándar, ¿no es cierto? Pero básicamente se compromete el Ecuador a ir achicando su déficit no petrolero. Muy bien. En más o menos, en números redondos, 1.500 millones de dólares cada año en los próximos 3 años. O sea, básicamente equivalente a lo que te van a prestar, casi. Exacto. Pero es lo que hay que achicar el hueco, ¿no? Entonces tienes un hueco que hay que ir achicando y si es que le achicas lo suficiente le tienes que volver un superávit para empezar a bajar. Eventualmente, claro. Esa es la diferencia entre el déficit primario. Entonces ahí es importante, es déficit primario no petrolero. Exacto. Podemos entrar en detalle de lo que Pero es importante porque es básicamente la diferencia claramente entre los ingresos y los gastos. Los ingresos no petroleros. Exactamente. Si sube el precio del petróleo, no es que nos sacamos la lotería. Y si baja el precio del petróleo, igual las metas se quedan similares. Exacto. ¿Ya? Entonces, con el precio del petróleo actual, se está calculado para que no necesitemos pedir préstamos a los mercados financieros en 3 años. O sea, no estar expuesto a intereses de chulquero. Exactamente. ¿Ya? Entonces, y eventualmente podemos suponer que si es que mejoramos las cuentas fiscales, eventualmente si tenemos que ir al mercado internacional, si están mejores condiciones. Vamos a ser menos maltratados. Exacto. Ya, no seamos tan optimistas de mejores condiciones. Menos maltratados. Muy bien. Okay. Entonces, hay que ir reduciendo este hueco en 1,5% del PIB es la palabra. Es decir, el tecnicismo, el chisme que ha llegado del tecnicismo es una reducción del déficit no petrolero, déficit primario no petrolero de 1,5% del PIB cada año en los próximos 3 años. Okay. ¿Ya? Obviamente yo no he visto ese documento, pero son las cosas que hemos escuchado, sí. ¿Cierto? ¿Y cómo lo vamos a lograr? Hay 3 caminos. ¿Y cuál hay que escoger? ¿Cuál se debe escoger? El que el gobierno ecuatoriano... O sea, los 3 deberían darte el mismo resultado y le estás dejando las opciones al gobierno de que escoja
Cualquiera de los tres o una combinación de los tres. ¿Y cuáles son los tres caminos? Reducción de subsidios, seguramente. O sea, reducir subsidios o subir precios de combustibles. Número uno. Probablemente sea reducir tu gasto corriente. No, tu gasto y tu gasto en general. Reducir tu gasto. Y tú escogerás dónde quieres reducir. Exacto. Y tres, aumentar impuestos. Entonces, lo que les podemos garantizar es una receta bastante obvia, ¿no es cierto? Una de las tres cosas, o un poquito de las tres. Me suena una canción de Plaza Sésamo. Una de las tres cosas, o un poquito de las tres, ya me dijiste, Abelardo. Una de las tres cosas, o un poquito de cada una, es lo que va a ocurrir. Van a reducir un poco el gasto, van a subir algo de impuestos. O, es importante, van a reducir los subsidios a los combustibles, pero la suma de las tres cosas tiene que darte al 1.5. 1.500 millones de dólares al año, cada año adicionales, ¿no? Van sumándose. Claro, o sea, de aquí a 3 años deberás haber achicado el hueco en 4.500 millones, ¿no? Casi, o sea, un poquito más, porque es 1,5% del PIB. ¿Y quién irá a anunciar estas cosas? No, pues es que no las tienes que anunciar, simplemente las vas implementando. Ese es el truco. O sea, no vamos a ver a Lenin una noche de lunes clásico decir... No. Porque dice... Compatriotas, estamos implementando. No. Simplemente vas implementando. Y además supongo que habrá un poco de intentar y de intentos de error. ¿no? Prueba y error, entonces... Intentas subir el impuesto, no te deja el Congreso, entonces... Claro, eliminas los subsidios, bajas el subsidio, te asustan los taxistas. Te protestan los taxistas, bajas eso, tienes que reducir el gasto. Tendrá que ser un tema de prueba y error para ir achicando. Pero en este caso, vamos a ver la habilidad política del gobierno aquí también. Sin duda. Por supuesto. Porque parece ser un programa Los programas de los años 80 al menos eran unos programas así detalladísimos y se va a modernizar la empresa tal y se va a aumentar el balance de aquí y se va a mover así, un montón tenían montones de puntos. Parece que tiene muy pocos puntos. O sea, básicamente han dicho, hágale lo que a usted más le convenga. Yo creo que con cierta sabiduría el equipo económico y el Fondo Monetario se dieron cuenta que la madre de todos los problemas, no el único problema. El Ecuador tiene la madre del cordero. Sí, el Ecuador tiene 1 millón de problemas económicos, pero la madre de todos los problemas o el padre de todos los problemas es la locura fiscal entre el 2007 y el 2014. Pero ¿sabes qué, Vicente? Eso, y a mí me preocupa profundamente, que a pesar de que resuelvas tu problema fiscal, sigas sin atacar los serios problemas estructurales que tiene la economía ecuatoriana. Eso es los deberes que nos quedan a los ecuatorianos, independientemente de lo que nos diga o no nos diga el Fondo Monetario. Claramente vas a tener que ir a revisar un poco tu estructura del mercado laboral, un poco, mucho. Bueno, perdón, algo del mercado laboral hay ahí, pero no hay nada, por ejemplo, no hay nada del IES. Claro, no hay nada del Banco Central. ¿Ya? ¿Cómo hacer para devolver toda la plata al central? El asunto es, los problemas del central vienen de que el gobierno le saqueó la plata para gastársela. Entonces, si resolvemos el problema fiscal, al menos estamos poniéndole al gobierno en la posición de algún rato ayudarle al central. Le bajas la presión, digamos. Y lo mismo, hay algún rato ayudarle al IES. Entonces, estás atacando a la madre de todos los problemas, no a todos los problemas, al más grande de todos, a la raíz de los problemas estás atacando. Y eso parecería ser el programa con el Fondo. Bueno, veamos cómo nos va. Pero ahí, deseémosle la mayor de las suertes al país. Más allá de los opositores. O sea, aquí hay una fuente de financiamiento en mejores condiciones. Muchísimo más. Habría que aprovecharla. Habría que mandarle un saludo al señor Nebot. ¿Sí? Que participe un poco constructivamente en esto. También. ¿No es cierto? Sí. Y a los dos candidatos. ¿no y a toditos. Los de la asamblea. No, a los que le endeudaron al país. Claramente le mandamos al loco del ático en Bélgica un saludo. Bueno, le mandas tú porque yo no le saludo. Sí, no le saludos. Muy bien. Bueno, un abrazo y que esto fue ¿Qué es el fondo en el fondo? El fondo. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Chao. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores.